Tradición conductual, cognitivo-conductual e interconductual. Todo individuo a lo largo de su vida es expuesto a múltiples experiencias que le han permitido conocer y explicar lo que le rodea. Estas explicaciones pueden descansar en diferentes tipos de conocimientos, por ejemplo, el del sentido común u ordinario, el religioso, el tecnológico, el filosófico, el artístico-estético y el científico. Estos tipos de conocimiento no son en sí mismos mejor uno que otro, pero cada uno tiene diferentes objetivos y diferentes criterios de verdad. Por ejemplo, si como Octavio Paz decimos, el mundo nace cuando dos se besan, ¿acaso alguien ha visto que de repente aparezca un planeta porque dos personas juntan sus labios? Claramente la afirmación es falsa, pero ¿requiere ser cierto para que la frase sea calificada como hermosa? No, porque pertenece al modo de conocimiento artístico estético. Otro ejemplo, si tu mamá te dice que nunca lavas los platos sucios, ¿esto será cierto? ¿Nunca? Claro que no, alguna vez lo habrás hecho, pero quizá no con la frecuencia que tu madre desearía. Pero exigirle a tu mamá un registro de los últimos 365 días para sostener su afirmación sería poco sabio. Ella no requiere evidencia, lo sabe desde su conocimiento cotidiano con los eventos del mundo. En cambio, en el caso de la ciencia, dado que ésta tiene como rasgos esenciales la racionalidad y la objetividad, se requiere de algo más que frases rebuscadas o experiencias cotidianas para sostenerse. El conocimiento racional es aquel que está constituido por conceptos, juicios y argumentos cuyas premisas se relacionan en un orden lógico, dando lugar así a sistemas teóricos, mientras que por objetividad se entiende que sea libre de las opiniones personales y concordante con lo que otras ciencias han establecido sobre los hechos del mundo. Por ello, las ventajas que tiene el conocimiento científico con respecto a los otros modos de conocimiento es que está comprometido con los hechos de la realidad, busca explicaciones que trasciendan la casualidad o la opinión personal, es especializado, claro y preciso. Para que una ciencia sea considerada como tal, requiere un objeto de estudio independiente, una metodología propia y un lenguaje técnico, los cuales deben estar integrados bajo principios lógicos. La importancia de estos aspectos es que determinan el aspecto de los fenómenos empíricos que cada ciencia considerará como propios, así como los criterios para considerar el conocimiento válido y pertinente. Por ejemplo, ¿has oído que el cáncer se cura tomando agua con limón? Pues por muy popular que sea la creencia, ningún investigador en cancerología está probando la cantidad de limón que se requiere. Este procedimiento y los supuestos que lo amparan no corresponde con los cánones de la investigación en ciencias biomédicas, simplemente porque es falso que el limón mate células cancerosas, es decir, no se corresponde con la realidad. Diferenciar entre las ciencias, así como los fenómenos a los que cada una da cobertura, permite aspectos muy importantes tales como la especificidad y el reconocimiento de límites entre ellas, es decir, que sus objetos de conocimiento no se traslapen, que les permite tener autonomía entre sí, y por ende la derivación de ramas profesionales autónomas. Para el caso de la psicología, toda vez que ésta estudia necesariamente a un individuo vivo e involucrado en grupos sociales desde su nacimiento, la biología y la sociología se constituyen en las ciencias limítrofes de la psicología. El análisis de lo psicológico desde una perspectiva científica data su nacimiento en 1879 con Wundt y la fundación del primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig, Alemania, y es gracias a los desarrollos posteriores de Pavlov, Watson y Thorndike que se generaron las condiciones para que B. F. Skinner, con su obra Conducta de los organismos, Hull, con Principios de la conducta, una introducción a la teoría conductual, Tolman con Conducta propositiva en hombres y animales y Cantor con Psicología interconductual, dieron lugar al surgimiento del programa de investigación denominado conductismo. La tradición conductual comparte el supuesto general de que el objeto de estudio de la psicología es la conducta, definida a grosso modo como la interacción entre el organismo y su medio ambiente, interacción que evoluciona históricamente.
Estas interacciones psicológicas no son en modo alguno mecánicas o involuntarias. Se caracterizan por ser ajustivas, definidas históricamente y en permanente desarrollo y cambio, de modo que la conducta no es un producto estático o la mera respuesta aislada, sino que tiene propiedades diferenciales, integrativas, variables, modificables, demorables e inhibibles. Una vez delimitado el objeto de estudio, los diferentes procesos psicológicos son abordados metodológicamente mediante el método experimental, el cual tiene como característica determinante, derivado de su espíritu científico, su carácter empírico, replicabilidad de sus procedimientos y la objetividad. El método experimental, como estrategia metodológica, tiene como pasos generales la observación, la segmentación, la formulación de hipótesis, la manipulación de variables parámetros, el registro de la información y la representación-análisis de datos. Comencemos con la observación. Esta tiene como objetivo proporcionar información sobre algún hecho o fenómeno, así como identificarlo y diferenciarlo de otros. Un psicólogo conductual debe comenzar observando detallada y sistemáticamente el evento de interés para a partir de ello describirlo y posteriormente clasificarlo. Realicemos un ejercicio. Vas a ver un video. Por favor, escribe en tu cuaderno todo lo que veas que pasa. ¿Listos? 1, 2, 3. Compara rápidamente con el compañero que está a tu derecha tu descripción. Al no tener criterios para hacer la descripción, es más que probable que se hayan fijado en diferentes cosas o que sus descripciones sean diferentes en detalles, en duración y en profundidad. Es decir, que no haya concordancia entre observadores, lo cual es una característica fundamental en el método experimental. De esta primera observación obtenemos la información para el siguiente paso, la segmentación. Para ello, realizar una definición operacional es una estrategia común, la cual sirve para identificar y acordar entre los observadores las características que definen al comportamiento de interés. Supongamos que le vamos a llamar berrinche. ¿Qué es un berrinche? Siempre que llora un niño es berrinche. Si no hay lágrimas no lo es. ¿Debe tirarse al suelo para considerar que es un berrinche? Esto es muy importante porque para la tradición conductual no existen formas de comportamiento universales, sino que son acotadas a cada organismo con su historia particular y con sus circunstancias específicas. Una vez que tienes la definición, procedemos a la formulación de hipótesis, las cuales son conjeturas sobre las variables que explican el comportamiento de interés. Hay que acotar que no se formulan espontáneamente o con base en creencias personales, sino que deben basarse en la literatura teórica y metodológica existente. Adicionalmente, estas variables deben ser susceptibles de refutación empírica, de modo que no son enunciados ambiguos ni involucran elementos o variables que no pueden manipularse.
Las hipótesis sirven para delimitar la posible relación entre las variables, específicamente entre la variable independiente, que es aquella que es manipulada por el investigador, y la variable dependiente, la cual identifica la propiedad conductual sobre la que se va a medir los posibles efectos de la variable independiente. Siguiendo con el ejemplo del niño, podemos plantear la hipótesis de que el llanto del niño parece estar relacionado con la atención. Por ello, tendríamos que definir la variable independiente como presencia-ausencia de la madre y la variable dependiente, la ocurrencia y o magnitud de respuesta del llanto del niño, con lo cual se procedería a la experimentación como tal. En nuestro hipotético experimento hay que acotar que si bien el experimentador manipula la presencia-ausencia de la madre, no lo daña para provocar el llanto del niño. No olvidemos que la Asociación Psicológica Americana prescribe como principios generales del actuar del psicólogo la búsqueda de beneficios y la evitación de perjuicio alguno a los participantes, así como el respeto por la dignidad y derechos de nuestros usuarios. Como ya se mencionó, los efectos de la manipulación de la variable independiente se espera se observen en la variable dependiente, y para saberlo se emplean registros conductuales. No todos los registros se emplean en cualquier situación. La decisión de usar uno u otro depende de la hipótesis. Un paso final, pero sumamente importante, es la comunicación de los resultados. Esto puede realizarse mediante tablas o figuras que condensen la información importante o bien mediante análisis estadísticos descriptivos. Toda vez que el método experimental no se define en función de lo que estudia, sino en términos de su proceder sistemático, cualquier área del saber psicológico puede ser explorada con dicho método. En ese sentido, desde la tradición conductual, se espera que el estudiante desarrolle habilidades y competencias metodológicas relacionadas con la investigación, como la observación, registro, manipulación, análisis y representación de datos. Debido a que el año pasado ejercitaste las competencias relativas a observación y registro de comportamiento en ambientes estables, con el propósito de evaluar el aprendizaje de organismos simples, para este semestre se incrementará la complejidad del proceso psicológico a observar, específicamente el lenguaje. El lenguaje es conceptuado como conducta verbal, siendo las categorías analíticas generales la conducta gobernada por la regla, el control instruccional y las equivalencias de estímulo. Específicamente, el área de equivalencias de estímulo se ha dirigido al estudio del lenguaje como conducta verbal que adquiere significados en función del marco de referencia, realizando esfuerzos explícitos por vincularlo con los contextos sociales y que a la fecha sigue generando mucho trabajo de investigación. El trabajo experimental se ha realizado principalmente usando situaciones de control condicional de estímulos, tareas de igualación a la muestra y variantes de esta. Así, durante esta unidad, el estudio de las relaciones de equivalencia son la situación para el desarrollo de habilidades y competencias metodológicas experimentales que favorezcan la inserción en los ámbitos profesionales. Al respecto, en la medida en que lo psicológico representa la dimensión individual de toda relación social, ninguna interacción entre individuos puede excluir la participación de fenómenos psicológicos. No obstante, no en toda relación social el análisis psicológico es el pertinente. Por ello, la psicología conductual como profesión se dirige a la resolución de problemas de relevancia social en los que la dimensión fundamental sea el comportamiento humano, siendo los ámbitos profesionales la delimitación de ese análisis ajustado a las particularidades de cada uno. A pesar de las diferencias entre ámbitos, se pueden abstraer funciones generales que, a modo de habilidades y competencias, el estudiante de psicología debe desarrollar para su exitosa inserción en los ámbitos. Algunas de las funciones del psicólogo conductual son la detección de problemas propios de ámbito, el desarrollo de programas de instrucción o intervención, la implementación de la intervención y o rehabilitación, la planeación, la evaluación y la investigación. La posibilidad de que el desarrollo de habilidades y competencias metodológicas experimentales afecte positivamente el desempeño profesional ha sido demostrada en estudios sobre seguimiento de egresados de la FES Iztacala,
Evidencia empírica adicional es obtenida por Mares, Rocha, Rivas, Rueda, Cabrera, Tovar y Medina, quienes al realizar un seguimiento a más de 500 estudiantes de psicología de la FES, de la generación 2005-2009, encontraron correlación positiva entre los puntajes obtenidos en pruebas de aptitud para la ciencia y quienes tenían trayectorias continuas, es decir, sin reprobación. Por ello, durante esta unidad, la vinculación entre la tradición conductual y los ámbitos profesionales será abordada empleando el método experimental en la investigación de parámetros específicos en el área de equivalencia de estímulos, empleando temáticas acordes a cada uno de los 7 ámbitos profesionales que se ofertan dentro de esta tradición. 1. Clínica. 2. Social. 3. Salud. 4. Educación especial. 5. Educación, desarrollo y docencia. 6. Organizacional. Y 7. Investigación. En cada uno de ellos es posible identificar alguna dimensión comportamental y, por tanto, materia de trabajo para el psicólogo conductual, por lo que estamos seguros que podrás encontrar aquel ámbito en el que puedas orientar tu trayectoria como psicólogo.